¿Qué tal, gente? Bienvenidos una semana más al día de descanso, bienvenidos una semana más a este pequeño espacio de ciclismo. Tenemos en marcha el Tour de Aberron Alps, lo que antiguamente era la Dauphiné. No sé cómo se acabará llamando, si la gente lo acabará llamando Tour de Auvergne, o lo acabarán llamando el Ron Alps, o cómo acabará siendo. La cosa es que el nombre ha venido para quedarse, así que mejor que nos acostumbremos cuanto antes, en vez de andar queriendo alargar el nombre de Dauphiné, que sabemos que ha desaparecido ya, no es que vaya a desaparecer, es que ha desaparecido. Recuerda que si estás viendo esto en YouTube puedes darle un like, poner un comentario y suscribirte al canal para hacerlo crecer y que podamos seguir todos los lunes aquí con este pequeño espacio. Y, y nada, vamos a ver todo lo que hemos tenido esta semana, que hemos tenido bastante chicha, ha habido bastantes carreras, aunque han sido de un nivel un poco más bajo, pero ha habido mucha cosa y luego ya pasamos al Tour de Auvergne Alps y luego ya vamos a mirar lo de la semana siguiente. Sé que ha sido el Giro femenino, como me dicen todos los días en los vídeos de los resultados, ha sido el Giro femenino, un Giro femenino que ha ganado Demi Vollering en una última etapa espectacular, donde se fue Antonia Niedermayer por delante, se quedaron detrás Demi Vollering y Anna van der Breggen y Antonia Niedermayer no se lo terminó de creer. Demi Vollering hizo como que colaboraba al principio con Van der Breggen, pero al final acabó dejándole ya toda la responsabilidad, haciendo que cargase con todo el esfuerzo del grupo y pegó un palo en la última ascensión que definitivamente dejó en la estacada a Anna Van der Breggen y a partir de ahí se lanzó, dio caza al grupo donde estaba Antonia Niedermayer y consiguió llegar junto a ella. La victoria de etapa fue para Longo Borghini después del festival de tapas que ha tenido Elisa Bálsamo con la descalificación que tuvo Lorena Vives y, y victoria final para Demi Vollering, que demuestra una vez más que es la mejor corredora del mundo, y Anna van der Breggen, que ha perdido dos vueltas grandes en el último día en este 2026. Así que veremos si corre el Tour y si le vuelve a pasar lo mismo. Así que nada, sin más dilación, vamos a ir por aquí. Lo primero que hemos tenido durante esta semana ha sido el Tour de Maurice, el Tour de Mauricio, el Tour de las Islas Mauricio. Si sois seguidores de Albert Rivera y de David García, de A Pie de Puerto y de Cola de Pelotón, sabéis que esto se sigue en directo en el canal, de la retransmisión que hacen en Facebook y ahí lo hemos podido seguir. Es una carrera que es bastante local en una punto dos. Ya sabemos que estas carreras siempre son bastante locas porque no hay equipos con nivel para controlarlas, tampoco hay corredores del nivel para dominar. Sí que es cierto que había dos corredores quizá que tenían más nivel que el resto, como eran Alexandre Mayer y Antoine Juby de primeras. La cosa es que Alexander Mayer no tiene capacidad para subir estos puertos y Antoine Juby ha sido realmente protagonista, pero al final no ha conseguido llevarse la carrera. Vamos a ir día a día viendo lo que pasó. La primera etapa llegaron dos corredores, Guillem Dervilliers y Tom Wigfe, en un sprint final. Hubo abanicos, hacía mucho viento en la parte final, que se iba a toda velocidad por ese descenso y se marcharon estos dos corredores por delante. Derbelier ganó el sprint. Segundo, que está aquí esto. Derbelier ganó el sprint a Wigfe y se colocó como líder. Juan Pelozano, de nuevo, buena actuación, colocándose tercero. Luego el resto de corredores que eran así más o menos favoritos para la general, teníamos a Anatoly Budiak noveno, teníamos a Alexandre Mayer décimo, Antoine Juby décimo tercero, de la Mani estaba decimocuarto y luego en el Lien de Comarmón estaba un décimo. Yo creo que esos más o menos eran los corredores más favoritos para la general. Y en la general pues se quedaban en las mismas posiciones. La segunda etapa tenía esta ascensión al Gran Bassán, pero que al final era bastante tendida y luego un descenso rápido hasta llegar a la línea de meta. Y de nuevo llegó un grupo pequeño al sprint donde Tiano da Silva se impuso. Segundo fue Juan Pedro Lozano y tercero Guillem Dervilliers con Alexandre Mayer cuarto. Tanto Anatoly Budias como Aurelien de Comarman como Antoine Juby llegaban en el primer grupo. El que perdió tiempo aquí, si no me equivoco, es Desta. Efectivamente que perdió 23 segundos llegando 25º.
En la general se mantenía Derbil el primero y Wigfe segundo, con Juan Pelozano tercero. Luego la tercera etapa era quizá la etapa reina, con la ascensión al Bassin Blanc, que es distinto del Gran Bassin, que es un puerto de 9,8 kilómetros al 6,9% y con los últimos 5 kilómetros 200 al 9,6%, o sea que es un buen puerto donde romper la carrera realmente. Una buena ascensión que yo juraría que se hizo el año pasado también. No, el año pasado no, hace dos, porque el año pasado no hubo carrera, aquí está efectivamente. Se hizo la misma ascensión y aquí sí, a Antoine Juby desde prácticamente pie de puerto. Esos últimos 5 kilómetros se puso a poner un ritmo machacón, hubo varios ataques. Estuvo de Comarmón por delante antes de llegar al puerto. En el puerto los Amani eran mayoría y buscaron moverse para intentar romper la carrera. Antoine Juby con el ritmo machacón siempre acababa alcanzando a los que estaban por delante. Y al final acabaron llegando en un sprint a 3, si no me equivoco, Antoine Juby, efectivamente, Antoine Juby que se llevó la victoria de etapa, Anatoly Budias que hacía segundo y Samuel Niyonkuru que era tercero. Amaniel de esta llegaba a cuarto, como decíamos, el Amani tenía mayoría y luego ya a un minuto llegaba Eric Mujoza, que era quinto, Juan Pelozano era sexto, Guillem Derbelier, que era el líder hasta ese momento, perdía 2 minutos y Alexander Mayer cerraba el top 10. Entonces, la clasificación general, Anatoly Budiak se colocaba como líder con Antoine Juby en segunda posición. Mismo tiempo para ambos, pero el puestómetro decía que Budiak estaba por delante al haber estado más atento los días anteriores y haber llegado más adelante en el grupo. Y Nillon Kuru de la Mani se colocaba tercero. Juan Pelozano era quinto y Alexander Mayer se colocaba noveno. Y luego acababa con una última etapa en Moca, en un circuito donde aquí sí que se llegaba a un sprint más numeroso y la victoria era para Tiano da Silva con Juan Pedro Lozano segundo. La verdad es que muy buena actuación otra vez de Juan Pedro Lozano. Hizo un quinto puesto en el Pune Grand Tour en una etapa y un noveno, y fue noveno en la general. Hizo un cuarto puesto en la Lula Tour, que es una carrera 2.0, que ya es algo de más nivel. Un octavo en el Maha Chakri. En el Grand Prix Fergana hizo un primero y un segundo. En Boston un quinto y un octavo. Y aquí en Mauricio ha sido tercero, segundo, sexto, segundo. O sea que está haciendo una temporada bastante, bastante buena. En la Bakugan Kendi sí que se le vio peor, pero exceptuando esa carrera, la verdad es que ha estado muy muy bien Juan Pedro Lozano. Y aquí, como llegaban todos en el grupo, pues no había diferencias. Y Anatoly Budiak se llevaba la victoria al corredor del Madar, que ha estado en el Terengganu otros años, si no me equivoco. Efectivamente, venía del Terengganu y pues su primera victoria en el Madar, la general del Tour de Mauricio. Antoine Jubi acababa segundo y Niyonkuru tercero. El resto de maillots, pues los puntos eran para Juan Pedro Lozano, la montaña para Bizay Redae, el mejor joven era de esta y la clasificación por equipos el Amani, que había aguantado, como decíamos, con varios hombres en la subida de la etapa reina. Hemos tenido también el trofeo Alcide de Gasperi, que es una carrera .2 italiana, con este circuito con el Válico di Tena, que se sube en 5 o 6 ocasiones, con sus 2,8 kilómetros al 6,5%, alrededor de Perguine Valsugana el circuito, y que la victoria fue para Filippo D'Aiuto, del General Store Seguivi Fratelli Curia, que llegaba en solitario. Yo juraría que le he visto ganar, ya, no sé si este año o el año pasado, pero a Filippo D'Aiuto ya le he visto yo ganar este año. Santiago Umba del Solution Tech era segundo, más punticos para Solution Tech, que está haciéndolo muy bien para aferrarse a ese top 30 esta temporada. Y Lorenzo Conforti cerraba el podium. Filippo D'Aiuto, mira, ganó una etapa en la Settimana Internacional de Coppi e Bartali, corriendo para el Fratelli Curia, que no está nada mal en una .1 llevarse una victoria. El año pasado estuvo en el Petrolike, o sea que alguna cosita seguro que hizo también. No, ¿eh? Un noveno en la Copa Chita di San Daniele al final.
Hemos tenido también el Tour de Baluán, carrera de 5 días, la verdad es que los perfiles son bastante iguales, con ese ligeramente quebrado, sin muchas ascensiones, sin ninguna ascensión dura, con el final que pica ligeramente hacia arriba todos los días, quizá un poco más dura la quinta etapa, pero tampoco demasiado. Podemos ver los metros de desnivel vertical, que son 2.500 en 176, 2.400 en 166, 1.900 en 176, 2.300 en 192 y 1.900 en 180. Es decir, es toda la carrera prácticamente igual, donde más o menos grupos reducidos pueden llegar al sprint. La primera etapa entre Manach y Lobes se la llevó Jordi Meus, como decíamos, en un sprint, que en este no era tan reducido, eran 60 y tantos corredores los que llegaban. Bastante superior Jordi Meus en el sprint, con Foldager segundo y King Heyduk tercero. Movistar, que metía a Tesfaction y Canal en el top 10. La general, Chris Neylands, con 2 segunditos de bonificación, se metía en el cuarto puesto. En los puntos, evidentemente, Meus se colocaba como líder. En la montaña era Samuel Flores del Model Adventure. En los jóvenes, Job Heremans del Van Rysel-Roubaix. Y en la clasificación por equipos, el Jayco Alula, pero con muchos empatados a puntos. Llegaba la segunda etapa entre Jodoigne y Libramont Chevigny, con ese final también que picaba ligeramente hacia arriba, pero tampoco nada especialmente destacado. Y de nuevo, final al sprint, donde en esta ocasión Ben Oliver del Model Adventure se llevaba la victoria, con Jorben Lauris en segundo y Riley Sihan tercero. Pero como vemos otra vez, 67 corredores con el mismo tiempo, o sea que un sprint muy, muy numeroso. En la general, Ben Oliver se ponía líder por puestómetro, Jordi Meus se quedaba segundo. Asborn Helemos con las bonificaciones se colocaba tercero a 2 segundos. Ken Heyduk y Foldager eran cuarto y quinto a 3 segundos. A 4 estaba Jorben Lauris en sexto. Riley Sihan séptimo a 6. Chris Neylands octavo a 8. Y luego ya Tom Kraft y Liam Slock daban el tiempo al grupo de los que venían a 10 segundos, cerrando el top 10. Pero como vemos, todavía muchos corredores en ese grupo. En los puntos, evidentemente, Ben Oliver se colocaba por delante también. En la montaña seguía Samuel Flores liderando la clasificación. Tom Kraft pasaba a ser el mejor joven, aunque seguían muchos empatados en el mismo tiempo. Y en la clasificación por equipos seguía el Jayco, pero seguía habiendo muchos equipos empatados a tiempo. Llegaba la tercera etapa, que aquí sí que era un poco más dura la línea de meta. Aunque bueno, 3 kilómetros al 2,5%, aunque sí que hacía un poco más de porcentaje en la parte final. Y en esta fue donde Lawrence Pitty se imponía ya en un sprint bastante más reducido, de 27 corredores. Se imponía Lawrence Pitty por delante de King Heyduk y Chris Neylands. Como vemos, los nombres se repetían bastante en estos primeros puestos. Y en la general, King Heyduk pasaba a ser el líder por las bonificaciones, con 3 segundos de ventaja sobre Jordi Meus, Ben Oliver y Lawrence Pitty, que se colocaban segundo, tercero y cuarto respectivamente. Helemos era quinto a 5 segundos, Foldager sexto a 6, Neyland séptimo a 7 con el mismo tiempo que Sen Tonon, que era octavo, Sihan noveno a 9 segundos y a 13 segundos ya entraba el gran grupo encabezado por Tom Kraft, cerrando el top 10. Todavía quedaban 43 corredores con el mismo tiempo. En los puntos lideraba King Heyduk. Al final el que estaba primero, aunque fuese por tiempo, también era por puntos. Así que la montaña era para Sen Zonon, que había cogido muchos puntos en este día. Creo que cogió los 22 en este día. 4 y 4, 8 y 8, 16 y 6, 22, efectivamente. Aunque Josh Booth cogió también bastantes puntos, pasando los dos puertos más duros en primer lugar. Que Senzonon le ganase el último y puntuase también en el primero, y Booth no, hizo que cogiese la montaña el belga. En los jóvenes, Lawrence Pitty pasaba a liderar, aquí ya sí con diferencia de tiempo. Y la clasificación por equipos pasaba a liderar el Flanders Balúa, pero de nuevo seguía habiendo 11 equipos con el mismo tiempo por esas llegadas con grupos tan
tan grandes. La cuarta etapa, de nuevo mismo perfil, mismo estilo de perfil, con esa línea de meta picando ligeramente hacia abajo. Y aquí vimos la verdadera animalada de este Tour de Valois, que ha sido a cargo de Arnaud Delis, que hubo un movimiento donde Riley Sihan se marchaba por delante, sacaba como un par de segunditos, una cosa así al pelotón, y vimos a Arnaud Delis salir desde atrás, haciendo las cosas de Arnaud Delis, saliendo desde atrás con una fuerza impresionante, el Torito, adelantando a Ridley Sihan y ganando con autoridad en la línea de meta. La verdad es que el sprint que hizo aquí Arnaud Delis fue impresionante, la verdad, a nivel de los mejores sprinters del mundo. La cosa es que Arnaud Delis tiene esa irregularidad que no consigue hacer esto de forma mantenida. Riley Sihan entraba con el mismo tiempo y a 4 segundos Ben Oliver. Carlos Canal era cuarto a 7 segundos, que llegaba con Adrián Bouchy, con Laurence Pitty, con Anders Foldager. A 11 segundos Dan de Puit, a 15 Lennart Teugels con King Heuduk cerrando el top 10. Este día sí que llegó todo más roto, pero más por el mal tiempo, yo creo, que por realmente el desnivel y cómo era el recorrido, la verdad. Y en la general, Riley Sihan del NSN pasaba a liderar con 3 segundos de ventaja sobre Ben Oliver y Arnaud Delis, que se colocaba tercero. Lawrence Pitty pasaba a ser cuarto, vamos, se mantenía cuarto a 10 segundos. Anders Foldager quinto a 13, King Heyduk sexto a 15, Carlos Canal séptimo a 20 con el mismo tiempo que Adrián Buchis. Noveno, Lennart Teugels a 28 con el mismo tiempo que Henry Van Den Abel, que cerraba el top 10. En los puntos, Ben Oliver pasaba a liderar la clasificación. En la montaña, Samuel Flores recuperaba el maillot de la montaña y George Booth se colocaba en segundo lugar, arrebatándoselo, vamos, cayéndose en zona al cuarto puesto. En los jóvenes, Lawrence Pitty era más líder con 10 segundos de ventaja ya sobre Buichis, que era segundo. Y en la clasificación por equipos, aquí sí que se abrían diferencias de tiempo, aunque era un simple segundito a favor del Net Company Neo sobre Jake Alula. Y así se llegaba a la última etapa, que tenía esta ascensión final justo antes de Ovel, que era 1,900 km al 3,5%, en una etapa que era bastante quebrada, todo continuo sube y baja, como toda la carrera, pero quizá en esta etapa se notaba un poquito más, y al final se decidía con un sprint reducido en el que ganaba Ben Oliver por delante de Kilian Theot del Van Rysel-Roubaix y Arnaud Delis, que hacía tercero en este sprint final. Y en la clasificación general, Ben Oliver acababa llevándose la victoria con esa bonificación cogido en el último día, con 2 segundos de ventaja sobre Riley Sihan y 5 sobre Arnaud Delis. Lawrence Pitty cuarto, Anders Foldager quinto, King Heyduk sexto, Adrián Buichi al final fue séptimo porque cogió un segundo de bonificación que Carlos Canal no cogió y acabó bajando al octavo, Lennart Teugels noveno y Henry Van Den Abel décimo. Los puntos eran evidentemente para Ben Oliver, iba líder y ganas la última etapa, pues más líder aún. La montaña para George Booth, que cogía puntos, un cerro de puntos además en este último día para asegurarse la clasificación. Los jóvenes Lawrence Pitty y la clasificación por equipos, el Jake Alula al final se coronaba con esta clasificación, sacando 23 segundos a Flander Valois, que era segundo. La verdad es que una carrera bastante disputada, con bastante interés durante todos los días y con una victoria sorprendente de un Modern Adventure que necesitaba puntos para colarse en ese top 30 y que hay que ver en qué posición se ha colocado ahora en el ranking, porque estos puntos son bastante jugosos y hay que ver dónde llegan, porque puede haber algún equipo al que le empiecen a temblar las canillas. Hemos tenido la Mercantour Classic Alpes Maritims con este recorrido durísimo con la Colmian, la Cuyul y el final en Valberg, y donde hay que destacar el auténtico carrerón de Kerr Pharma consiguiendo un 1-2 espectacular con Ivonne Ruiz e Iván Ramiro Sosa, tan espectacular como raro porque llegaron a la meta de una manera un poco extraña.
En vez de llegar lo típico cuando haces un 1-2 y que llegan con el mismo tiempo, dados de la mano, los dos contentos y tal, vimos llegar a un Ivonne Ruiz muy contento y celebrando, y a un Iván Ramiro Sosa que llegaba también absolutamente, fue el que más rápido subió la ascensión, llegaba absolutamente reventado, atravesando la meta con la cabeza agacha, y es que pinchó a pie de puerto, hizo una auténtica exhibición subiendo y mantuvo todo el tiempo cerca a Leo Visio, que se había marchado por delante, y a Clement Bartet, que se marchó por delante antes que Leo Visio, les mantuvo a una buena distancia y al final consiguió superarles a los dos, y el único que le superó a él fue su compañero, así que carrerón el de Kerr Pharma aquí en el Mercantour. Aquí sí que hemos tenido equipos españoles, el Burgos ha conseguido 16 puntos, pero claro, la noticia es que Kerr Pharma aquí sí que hizo 215 puntazos, que, que está muy muy bien para esta carrera, que además ha venido con 5 corredores solamente, o sea que muy buena recompensa la que se llevó Kerr Pharma aquí con esta carrera, ya digo, actuación auténticamente espectacular. Supongo que algún sponsor habrá llamado un poco a la puerta o se habrá planteado meter unos billeticos aquí. Hemos tenido el Tour de Estonia, tampoco voy a meterme mucho, 3 etapas, un prólogo que se hizo en un velódromo, una etapa llana con final en Colinita Tartu y una etapa totalmente llana en el mismo Tartu. Primera etapa, el prólogo lo ganó Romet Payur de la selección de Estonia, pero que es de los rookies de Red Bull Bora. En la que es la primera etapa ganó Martins Pluto el sprint de un grupo bastante roto, como vemos al ser en ascensión se notaban rápido las diferencias. Marc Brustenga consiguió hacer aquí un cuarto puesto. Martins Pluto se colocaba como líder de la general. Y última etapa con Marcel y Boguslawski consiguiendo la victoria. De nuevo Marc Brustenga, que hacía un top 10 junto a Sergio Romeo. Y la clasificación general que acababa con Marcel y Boguslawski como ganador. Sergio Romeo al final era quinto en la general. Los puntos eran para Romet Payur, empatado con Boguslawski. La montaña para Axel Bech, Scott Hansen del Give Steel. Romet Payur era el mejor joven y en la clasificación por equipos era para Estonia. Pero aquí el Kerr Pharma también buena recompensa, 68 puntitos, que no están nada mal. Hemos tenido la Ronde de Lois, que lo mismo es una carrera .2 en Francia con 4 etapas. No, 3 etapas. 4 etapas, pero aquí falta el perfil de la cuarta, efectivamente. 4 etapas más o menos llana. Primera etapa la ganó Jesper Stiansen del sub-23 de Tudor. La segunda etapa la ganó Matis Abons de la Cerion Villa Valkenburg. El mismo día que descalificaban, ¿no fue este día? ¿No le descalificaron aquí? ¿No ha sido en esta carrera donde la han descalificado? Bueno, creo que sí. Al Banship, al neerlandés loco ese, le han vuelto a descalificar aquí en esta carrera. Eñau Turcaregui hacía un quinto puesto. Bueno, y en el liderato entraba Florentin Lecamus Lambert del Veloz Club One 76. En la tercera etapa, Alexander Konichev se llevaba la victoria, aquí en un grupo sí reducido ya de 4 corredores, donde Patrick Eddy fue segundo, Maxen Plas tercero y Gabriele Escayola cuarto. La general, Konichev se colocaba como líder, Patrick Eddy como segundo. Y la cuarta etapa la ganaba Kelje Solen en solitario, luego había un grupo de 35 corredores y Konichev perdía rueda con ese grupo y no podía aguantar el maillot, así que Patrick Eddy acababa llevándose la clasificación general con Maxen Plas segundo del arco y Alexander Konichev tercero. En los puntos Konichev se llevaba la victoria, en la montaña era Silas Koek del Lotto Kernhaus Outlet Montabaur, en los jóvenes Mansés Plas era el mejor y en la clasificación por equipos el arco era el equipo ganador. Un equipo, como vemos, continental, 14 corredores.
Pero bueno, que conseguía sus buenos resultados y sus buenos puntitos aquí en esta carrera. Hemos tenido la Overroster Runfar con la etapa más extraña del año, esos 4,3 kilómetros, que no eran un prólogo ni una con una escalada, sino que es una etapa en línea de 4,3 kilómetros con un kilómetro llano y luego 3,3 kilómetros al 7,4%. Un patapum para arriba, pero, pero literal y bastante corto. Y luego a partir de aquí etapas, dos etapas bastante llanas y luego una de más accidentada. En la primera etapa la victoria era para Enrique Bravo en solitario con 5 segundos de ventaja sobre Gavin Serry. La segunda etapa se llegaba al sprint y Henry Hobbs, el hermano de Noah Hobbs, que os sonará del año pasado del EF Education a Evolo, este año ya está en el Easy Post, en el primer equipo. Y el hermanito consiguiendo su primera victoria en la Overroster Rake Runfar con 19 añitos en el equipo de desarrollo de Visma, que sigue sacando talento. En la general, Enrique Bravo se mantenía como líder. Tercera etapa, nuevo filán al sprint. Ganaba Kilian Feuerstein del Vorarlberg. 49 corredores al sprint, así que la general se mantenía igual, con Enrique Bravo en el liderato. Y en la cuarta y última etapa ganaba Dominic Robert también en un grupo reducido donde estaba Enrique Bravo, que se llevaba la general sin mayores problemas. Gavin Serri era segundo y Casper Borremans tercero. En los puntos, Kilian Feuerstein acababa delante de Enrique Bravo justo en esta última etapa. Y aquí lo que creo que pasó es el abandono del chavalito de Henry Hobbs, del chavalito de Visma, lo que hizo que Feusten se llevase la general de los puntos. La montaña se la llevaba Milan Kadlec del Casper Christopher Me. Enrique Bravo, evidentemente, era el mejor joven, tiene 20 años. Sí, efectivamente, 20 años el brasileiro. Y en la clasificación por equipos, el Suidal Quick Step Devo desde el primer día con el liderato sin oposición. Hemos tenido los nacionales de crono de Japón, con la victoria de Shunsuke Imamura. Corredor que está en el Lotto Group Wanty y que por tanto dices, bueno, pues un corredor joven japonés que está despuntando, pero lo cierto es que está en el Group Wanty, pero tiene 28 años ya. O sea que renueva su campeonato nacional de crono, pero no parece que vaya a dar ese salto al profesionalismo. Hemos tenido la Visegrad for Bicycle Race, que son dos carreras en el fin de semana, la de la República Checa y la de Polonia. En la de la República Checa la victoria fue para Piotr Pekala, polaco, en solitario. Y en la de Polonia la victoria fue para Nikiforos Arvanitu, el griego, en un sprint reducido. Poco más que comentar. La Heistepil, Heilen Bastuo en Heistepil este año. Carrera llana con esa colinita con un tramo de pavé, con ese Cooler Trophy. Sprint final en grupo. Y si antes hablábamos de Henry Hobbs, pues ahora toca hablar de Noah Hobbs, de su hermano mayor, que conseguía la victoria para el EF Education Easy Post por delante de nombres como Soren Werenskiol, Milan Fretin, Arvid de Klein, Stanislav Aniolkowski, Gleb Syriza, o sea, había Fernando Gaviria, estaba por aquí también. Había buenos nombres en esta carrera. Así que Noah Hobbs empezando a escribir su nombre con buenas letras. Hizo un tercero en Cataluña. Luego no quisieron que hiciese la alta montaña. Hizo un séptimo en el Algarve también, pero bueno, su primera victoria a un nivel más alto. Así que poco a poco creciendo el chaval, 21 añitos. Iremos viendo qué puede hacer. Se corrió también la clásica de Mauricio, que aquí parece que tiene bastante chicha, pero al final es bastante llana, ida y vuelta en una carretera, en Côte d'Or, y final sprint donde se impuso Muhammad Nur Ayman Mozarif del Terengganu,
Seguido por Callum Ormiston y Juan Pedro Lozano, que fue tercero con Mayer y James Hover. Decía al final al sprint, llegaron estos 5 corredores al sprint y luego ya de Comarmón, Ewan Maki, Desta, Anatoly Budiak, los mismos nombres. Hizo bastante viento y por eso llegó todo tan roto de nuevo y como vemos acabaron 45 corredores dentro del tiempo, 50 corredores en total, muchos quedaron fuera. Alexander Mayer de nuevo consiguiendo unos puntitos y Juan Pedro Lozano de nuevo consiguiendo un buen puesto. Solo ha conseguido ganar una etapa en el Grand Prix Fergana, pero la verdad es que ha estado bastantes veces por ahí arriba. Hemos tenido la Brussels Cycling Classic con ese recorrido donde se hace el Mur van Grasbergen, el Kappelmur, seguido del Bosberg en 3 ocasiones y que luego además lo concatenan con el Kongoberg, aunque se hace bastante lejos de meta, sí que es cierto, pero luego al final tenemos el Helke-Gulgrestad que es una ascensión después de un tramo de pavé que podía romper todo un poco. Pero realmente se acabó llegando al sprint donde se impuso de nuevo Jordi Meus por delante de Milan Freten y Vini Girmay, que fue tercero. Además, como vemos, un sprint bastante numeroso porque llegaron prácticamente 73 corredores en ese primer grupo. Tenemos en marcha el Tour de Camerún. No hay recorrido ni nada. Rodrigueric Cueren-Ounagüe ganó la primera etapa en un grupito de tres corredores y se vistió como líder. La segunda etapa fue al sprint en un grupo relativamente reducido. Y Nounagüe seguía liderando la general. La tercera etapa fue de nuevo para Mohamed Najib Fasal. Estaba leyendo lo de esto, de que no sé, el público la lió por lo visto. En la general seguía siendo Nounagüe el líder. La cuarta etapa, después del primer día de descanso, que fue ayer, volvió a ser una etapa llena para el sprint, donde volvió a ganar a Sal, que lleva 3 victorias consecutivas, ahí lo vemos, y que ganó 2 en Benín también, y una en Destivans, o sea, el calendario africano, bastante bien. Y en la general seguía Rodríguez Eric Cueren-Ounagüe como líder, hasta que llegó la primera etapa de montaña que ha sido hoy, con un final en alto donde Leo Charrois se ha llevado la victoria, el corredor del Embrace the Wall, con 15 segundos de ventaja sobre Usama Abdellah Mimouni. Y en la general se pone de líder con 1 minuto 27 sobre el segundo clasificado. Así que salvo pájara o mal día, Leo Charroa tiene bastante en el bolsillo esta carrera. No sabemos los resultados los recorridos del resto de días. Quedan 4 etapas llanas y una contrarreloj. Si no me equivoco, es mañana la sexta etapa. Luego la séptima, que es la crono, el día 11. Ah, también hay etapa el 11. Y luego se hace el día de descanso para las 2 últimas etapas, que son ya alrededor de Yaoundé. Pensaba que se hacía después de la crono, pero no. Como podéis ver, colinas pero final en llano, colinas pero final en llano, etapa llana, la crono es llana y la etapa de mañana es llana también. Así que a priori Leo Charroal tiene bastante dominada la carrera. Y ahora vamos al Tour de Auvergne-Rhône-Alpes, lo que era la Dauphiné, esta carrera en Francia, donde siempre ha sido la preparación para el Tour. Se decía que el que ganaba Dauphiné luego no podía ganar el Tour porque llegaba demasiado desgastado y tal. Sabemos que las cosas ya no funcionan así. Y todo empezaba con esta etapa de 146 kilómetros, pero con 3.200 metros de desnivel vertical, que pintaba bastante bien, con 5 puertos de montaña, la Côte d'Arcelier, luego la Côte de Seyssins, la Côte de Quaix-en-Chartreuse, Benz y luego al final Rousset, que es un buen puerto, 8,3 kilómetros al 7,5%, que daba para que los líderes de la general los hombres de la general peleasen por ello. Pero al final hubo una fuga de 6 corredores, el de Caldón CMA-CGM estuvo manteniéndola cerca todo el tiempo
Pero luego cuando llegó el último puerto, con el abandono de Richitelo, a Seisas tampoco se le veía demasiado buena cara. Decidieron abandonar esa misión de cazar a la fuga y Alex Bodan lo aprovechó y ahí en el Cot de Rousset hizo el movimiento a 28 kilómetros de meta. Se marchó en solitario y consiguió la victoria en este primer día, su primera victoria a nivel World Tour y la verdad es que es un corredor que está creciendo bastante. Ha hecho noveno en París-Niza y en la Itzulia, que son las dos carreras World Tour que ha corrido, así que es un hombre al que hay que tener en cuenta y más si le das ventaja ya desde el primer día y teniendo días para recuperar como tienen estos días. Ramsés de Bruin era segundo, Leo Visio tercero en un grupillo de corredores que se marchó de ese grupo de favoritos de la general, bastante sorprendente, donde se coló, como decíamos, Leo Visio, donde estaba también Ben Tulet, Luke Plapp, Kevin Baquelin y Oscar Onley, que son nombres bastante peligrosos para la general. Luego llegó Armirail con descolgado 3 segunditos. Y luego ya el grupo de favoritos, 12 segundos por detrás, donde sí que estaban Isaac del Toro, Keanu y de Brooks, Juan Ayuso, Paul Seisas, Santi Buitrago, Esquiel Moss, Jorgensen, Van Gils, Paret Pentre, Torsten Traen, es decir, todos los hombres de la general, excepto Carlos Rodríguez, que perdía 1 minuto 04, y Joao Almeida, que llegaba prácticamente el último a la línea de meta, en el puesto 147, así que totalmente fuera de competición Joao Almeida. La general, evidentemente, Bodin lideraba. En los puntos también lideraba Bodean. En la montaña también lideraba Bodhan. Y en la clasificación de los jóvenes también lideraba Bodhan. Por lo tanto, Alex Bodhan cerrando un día perfecto en esta primera etapa del Ron Alps. Y en la clasificación por equipos, el Bisma, con 4 corredores en las primeras posiciones, era el que lideraba. Y hoy hemos tenido la segunda etapa, una etapa donde parecía que todo apuntaba para la fuga. Además, era previa a la crono por equipos que tenemos mañana. Suelen ser bastante propensas para la fuga esas etapas y tal. Quizá algún equipo de un sprinter que pasase bien la media montaña, como podía ser el Ineos para Godón, podía intentar controlar. Pero realmente no hemos visto que eso pasase. Hemos tenido una fuga de 10 corredores con quizá los nombres quizás sin los nombres que esperábamos ver ahí delante. Porque quizás estén más preparándose para mañana. Ha habido un movimiento ahí en la un poco antes de la Côte d'Esbarax, en ese repecho que hay antes del descenso. Aquí, donde se ha marchado de la fuga Baptiste Beistrofer y Clement Braz Afonso, que se iba a su rueda. Beistrofer ha puesto un ritmo totalmente endiablado hasta que ha comenzado la subida a Les Barax. Ahí, Braz Afonso, que es mejor escalador que Beistrofer, se ha marchado en solitario. Por detrás se han movido Raúl García Pierna y Blas Mechelen. Se han marchado por delante, pero luego han sido cazados del grupo de atrás. Y luego la Côte de San Vidal se ha vuelto a producir movimientos donde Antor Chammig se ha marchado en solitario. Se han quedado por detrás, cerca de cogerle realmente Blas Van Mechelen y Raúl García Pierna, pero ha habido un momento en el que la goma se ha roto y se ha marchado en solitario Anton Charmig y ya no ha habido manera de cazarle y se ha llevado la victoria de etapa. Henry François Renard Hakim ha sido segundo, lo cual es noticia porque que un Picnic Posenl este año haga el segundo puesto, la verdad es que es sorprendente y Blas Van Mechelen ha cerrado el podium. Raúl García Pierna ha sido cuarto, Clement Brazafonso quinto, Benjamin Thomas sexto, Jordan Llegat, que ayer perdió tiempo, ha sido séptimo, Nadav Reisberg octavo, y luego ya ha llegado el grupo de favoritos con Finn Fisher Black y Van Gils, noveno y décimo a 3 minutos 13, y como vemos un grupo realmente grande. De nuevo Carlos Verona se ha dejado ir en los kilómetros finales, así como Iván Romeo, que está perdiendo tiempo a las puertas en esta. Yo pensé que ayer perdía tiempo para meterse hoy en la fuga,
pero ni lo ha intentado y hoy se ha dejado perder tiempo, así que están bastante concentrados, parece ser, en esa clasificación por equipos para colocar aquí a Nate Brooks en posiciones de privilegio mañana en la general. La clasificación general, pues Alex Bodan sigue liderando con esos 32 segundos de ventaja sobre Ramses de Brink, que es segundo, Kevin Vermeer, que es tercero, Leo Visio cuarto, Ben Tulet quinto, Luke Tugwell sexto, Kevin Boquelan séptimo, Oscar Oli octavo, Rudy Molar noveno y Luke Plapp décimo. Y luego ya llega el grupo de favoritos, todos a 44 segundos. En los puntos, Nadav Reisberg se ha puesto de líder con esos 10 puntos del sprint intermedio y esos 10 que ha cogido en meta, más 10 que cogió ayer, pues con 30 puntos es el primer clasificado. La montaña es para Clement Braz Afonso, que la verdad es que ha hecho hoy un auténtico etapón y se lleva esos 17 puntos para ser líder de la montaña. Y Bodán sigue siendo el mejor joven. El maillot pasará de los hombros de Leo Visio, que era tercero, a Ramses de Brink, que es segundo en la clasificación para mañana. Y en la clasificación por equipos, el Grupama FDJ United, con ese hombre en fuga, ha conseguido adelantar al Bismarck Bike. Por lo tanto, el orden de salida mañana en la crono por equipos va a ser con el Picnic en primer lugar, luego Lotto Intermarché, NSN, J. Kualula, que será el que marque ese primer tiempo de referencia, porque siempre hacen muy bien las cronos por equipos los hombres del Jayco, a pesar de que no se vean grandes nombres, siempre suelen estar adelante, así que Luke Plapp tendrá ese primer tiempo bien posicionado. Total Energies, Bahrein, Cofidis, Tudor, Caja Rural, Alpecin, Sudal, UAE, Movistar, que estos tres equipos pueden hacerlo bastante bien, sobre todo Movistar, por lo que decía, al final si miramos la general y miramos a los Movistar, quitando a Ide Brooks, que está a 0.44. Ya Jefferson Cepeda, que es el que está aguantando hasta más cerca del final con él, que mañana tampoco tendrá que hacer mucho mucho trabajo. El resto están todos a más de 10 minutos y con muchísimo tiempo perdido, así que y dejándose ir bastante, así que todo enfocado para mañana ir a tope para preparar bien esta crono, buscando colocar bien, como decía, aquí en de Brooks en la general y buscando preparar esa crono del Tour, yo creo que para buscar el primer maillot amarillo. Entiendo que harán todo a tope para que Kian y De Brooks hagan la subida. Veremos en el Tour si lo hacen igual o buscan que Iván Romeo sea el primer maillot amarillo del Tour. Lo lógico sería hacerlo con Eide Brooks, que es el hombre de la general, pero veremos. Luego saldrá el Astana, líder 3, que también hará buen tiempo. Justo detrás de ellos, de Caldón CMA CGM, 1X, Red Bull Bora, Net Company Neos y Visma. Otros tres equipos que salen bastante juntos y que pueden hacerlo muy bien los tres. Grupama FDJ, que saldrá el penúltimo, y en última posición el IF Education Easy Post, que tiene al líder y por tanto sale el último. A ver si está ya. Efectivamente, a partir de las 3 y 5 con Picnic. Y luego, como decíamos, Jake Alula a las 3 y a las 15:17. Y luego Sudal UAE Movistar entre las 4 menos cuarto y las 4 menos 5 salen. Lidl Trek de Caldón a las 4 y 4 y 5. Y Red Bull Bora Net Company Neos y Bisma Bike a las 16:13, 16:17 y 16:21. Esos son como digamos los 4 puntos candentes de la carrera y donde habrá más chicha. Y el recorrido que tenemos mañana es este. 28,4 kilómetros, bastante quebrado, sobre todo la parte inicial. Tenemos ahí 1 kilómetro al 5,9%. Toda la subida que tuve son 5 kilómetros al 3,5%. Una bajadilla y luego de nuevo la ascensión a Montañí, que pone aquí 1 kilómetro al 5,2%, pero que antes hay 300 metros al 5,9%.
Y entre ellos siempre va picando hacia arriba. Y luego, después de Montagny, largo descenso, largo descenso, hasta los 800 metros finales, que ahí es donde se lanzará el hombre de la general del equipo para buscar el mejor tiempo y la victoria de la etapa. Así que veremos cómo lo plantean los equipos, porque no creo que sea una contrarreloj demasiado fácil de gestionar para que te aguanten bien los corredores, porque aquí en esta zona hay una zona bastante llana y bastante para especialistas, donde se puede rodar muy rápido, donde a lo mejor ser 4 o 5 puede hacer que la ganancia de tiempo sea bastante grande. Pero claro, para retener esos 4 o 5 hay que mirar a ver cómo hacer la ascensión a Couture y a Montagny. Entonces hay que ver cómo lo gestionan los equipos y luego eso, los 800 metros finales. Es justo una curva a la derecha para empezar la subida, así que imagino que en la curva a la derecha, cogiendo el interior el líder del equipo y lanzándose para arriba ya sin mirar para atrás en ningún momento en esa rampa. Veremos, tenemos aquí a Seisas, a Del Toro y a Ayuso que están con el mismo tiempo, que salen bastante cerca todos unos de otros. Veremos a ver cómo lo administran. Ya sabéis que a mí todo lo que son las contrarrelojes por equipos, con escaladas y todo eso me encanta, así que mañana tengo muchas ganas de ver cómo se gestiona esta etapa. Luego tenemos el miércoles la etapa 4 del Le Puy-en-Velay a Mortron-les-Bains, que a priori parece un sprint. Pero claro, hay que ver si hay algún sprinter que sea capaz de superar todas esas dificultades montañosas, porque tenemos el Col de la Croix d'Arbre, que son 4,1 kilómetros al 4,2. Luego está la Côte du Temple, que son 5,8 kilómetros al 4,4. La Côte de Chuguran, que son 7,8 al 5,5, que esto ya son palabras mayores, es un puerto de segunda categoría. Y después se desciende y está el Col des Límites, que son 4,3 al 4,7. Y luego ya sí que son dos repechillos, que son 1,7 al 3,8 y 2,1 al 4,2, que son bastante más suaves. Luego un descenso muy rápido hasta llegar a Trelins y a partir de ahí tenemos 30 kilómetros, 35 kilómetros llanos. Entonces, sprinters que puedan llegar hasta aquí, Van Aert, habrá que ver Godón, porque hoy se ha visto descolgado y poquito más. Entonces igual puede ser una etapa para la fuga, donde hombres como Iván Romeo, dependiendo de cómo haya sido la crono, pueda... Bueno, a Iván Romeo la verdad es que le da un poquito igual cómo haya sido la crono para buscar aquí meterse en la fuga. Va a ser una carrera, una etapa muy difícil de controlar. Son solo 167 kilómetros, así que puede que la fuga no se vaya tan lejos. Pero yo cada vez que veo el perfil, cuanto más lo veo, más difícil me parece de que haya un sprint final, la verdad. Veo de nuevo una etapa para la fuga. Y luego ya sí, aquí en la quinta etapa, esta sí que me parece más para el sprint, pero aquí el sprint sí que van a tener que peleárselo porque de nuevo vuelve a haber ascensiones duras. Tenemos dos puertos de cuarta nada más salir. La Croix Vians, que son 2,7 kilómetros al 4,9. Y la Gachette, que es 1,6 al 4,4. Pero luego está la ascensión a Beis, que son 8,1 kilómetros al 3,4%. Y San Laurent de Chamusset, que son 5 kilómetros al 4,6. Y Ont, que son 5,3 al 5,1. Y ninguno de ellos está categorizado como puerto. O sea que una etapa que engaña bastante. Y que de nuevo eso, corredores como Van Aert o Dorian Godón, estas sí que creo que pueden pasarla más fácil, sobre todo hablo por Godón, porque Van Aert puede pasar lo que quiera, ya lo sabemos. Y luego desde ahí sí que los equipos de los sprinters pueden intentar controlarla más. Pero veremos, de nuevo se puede hacer un grupo de fuga muy grande, con corredores de gran calidad por esas subidas que hay, el desgaste puede hacer el resto para que de nuevo llegue una fuga. Aparte son 195 kilómetros, que es bastante larga la etapa. Entonces toda esa primera zona de esos 100 primeros kilómetros pueden hacerse muy duros. Y luego llegamos al fin de semana.
que aquí ya tenemos toda la chicha. Hay 3 etapas realmente duras para la general y aquí es donde Saisas del Toro y Ayuso tienen que enseñar la patita y nos tienen que demostrar en qué nivel están para el Tour de Francia. Tenemos la primera etapa entre Saint-Bulba y Crest-Voland, con ese puerto en la zona intermedia, el Col du Granier, que son 8,1 kilómetros al 5,6%, precedidos por la Côte de Châtelard, que son 4,8 al 5,1, todo concatenado. Descenso muy rápido, luego un valle largo de nuevo, muy llano. Y luego tenemos la Côte de Suruguin, que son 11,6 kilómetros al 4,9, con los 5 kilómetros últimos al 6,2. Y Cres-Voland, que son 5,9 al 7,4. Que podemos ver aquí los perfiles. Aquí vemos que Châtelard es bastante tendido. Granier no es muy duro, pero es bastante constante. Está bien, supongo que la fuga se habrá hecho ya, pero si no, será el punto donde se haga la fuga. Y eso hará que la etapa sea muy dura. Son 182 kilómetros. Aquí sí que tiene opción de llegar. Y aunque se haga aquí en el Granier, realmente habiendo tanto valle aquí, si no hay un equipo que quiera controlar, puede llegar la fuga. Y luego tenemos la Côte de Suruguin, que vemos que es tendida, aunque la parte final ya es más azul, más constante, con ese kilómetro de más al 7,2. Y luego Cres Volant, que ya sí que es más duro, siempre por encima del 7%, menos esos 900 metros finales, y con rampas del 8,6 y el 8,4. Entonces, una etapa que no podemos llamar monopuerto, porque al final son 4 dificultades de montaña y 2 de ellas están en mitad de la etapa, pero una etapa complicada para que se haga la fuga y donde veremos si los equipos de la general quieren pelear. Aquí todavía, al ser tan tendidas todas las subidas menos la última, que tampoco es excesivamente dura, ya sabemos que por debajo de un 7% los corredores ahora pueden ir prácticamente a ruedas si no hay movimientos muy fuertes. Aquí todavía uno de los favoritos puede llegar a disimular que no esté muy bien o que no esté en pico de forma. Pero ya luego llega el fin de semana y tenemos la séptima etapa entre la Vidier y Le Grand Colombier, que son 133 kilómetros y 3.728 metros de desnivel vertical. Es decir, mucho desnivel vertical en muy poco tiempo. 6 puertos de montaña y el final en la Gran Colombier, que es una auténtica barbaridad. Tenemos Col du Banchet, nada más salir, que son 5,1 kilómetros al 5,9%. Luego la Cruchil, que son 2,9 al 4,2. Luego la Côte de Saint-Maurice de Soterens, que de nuevo pasa como en el puerto de hoy, que se corona pero se sigue subiendo, porque es la ascensión Tourmier, que tiene 2,8 kilómetros al 5% después de Saint-Maurice de Roteners, que son 4,9 al 7,9%, o sea que es durillo toda esa ascensión. Luego hay un descenso con el paso por Perves, que son 3 kilómetros al 5,5%, y luego ya llega la zona de los Alpes con los Lasets du Grand Colombier, ese puerto auténticamente precioso, de 7,1 kilómetros al 8,4%. Las imágenes de ese puerto siempre son dignas de verla, lo veremos el sábado. Luego Richemont con 7,7 kilómetros al 6,1%, y luego Gran Colombier, que son 8,5 kilómetros al 10% de media y con los primeros 4,4 kilómetros al 11,9%. Es decir, una auténtica barbaridad de puerto. Aquí vemos los primeros puertos que son más suaves, los Lasets, que ya son bastante más duros. 7,1 al 8,4 es una ascensión bastante dura. Richmond, que vuelve a ser más tendido, pero luego el Gran Colombier, que hace el 10% teniendo un kilómetro al 3,7%, con lo cual ya te hace ver que hay varios kilómetros que se mantienen por encima del 10 en todo el camino. Así que aquí ya sí que no hay posibilidad de esconderte, no hay por dónde disimular. Si estás mal, aquí se te va a ver y aquí los favoritos es donde tienen que darse palos. Aquí es donde veremos clarísimamente y sin ninguna duda el primer duelo entre Ayuso del Toro y Paul Seixas. Y luego para finalizar, por si acaso esto era poco, tenemos la etapa entre Beaufort y el plató de Soleilson, que son 120 kilómetros nada más, pero 4.000 metros de desnivel vertical.
te hace 1000 metros de desnivel vertical cada 30 kilómetros, lo cual es una auténtica barbaridad. O sea, es subir un puerto de 1000 metros en 15 kilómetros, bajarlo y otros 15 kilómetros para arriba para subir 1000 metros, bajar, otros 15 kilómetros para arriba para subir 1000 metros, bajar y otros 15 kilómetros para subir 1000 metros. Una auténtica barbaridad de etapa muy bien tirada, sin ningún kilómetro llano, aunque hay un largo valle aquí en la parte final, pero yo creo que aquí raro será que ya Bishan y Arabis lo coronen más de 20 corredores en el grupo principal, a no ser que esté todo muy muy decidido y nadie quiera tomar el control y se haga una fuga de 45 corredores en el ascenso de pre. Y luego los de la general vayan tranquilamente por detrás. Pero es que vamos a ver aquí los perfiles de los puertos. Y aquí vemos el Col du Pre, que son 7 kilómetros al 9,4%. Que vemos que es todo rojo y negro, como si fuese el AC Milán. Y un kilómetro al 7,3, otro al 9,2, otro al 8,6, otro al 9,9, 8,6, uno al 10. Y para acabar, por si todo esto fuera poco, el último kilómetro es al 12%. Subida durísima la del Col du Pre. Se baja con el repechillo del Col de Merayet, por si acaso, para que te piquen las piernas bien. Luego, largo descenso, 4 kilómetros de valle y de nuevo para arriba en el Monte de Vichan, que son 11 kilómetros y medio al 8,6%, que empieza con un kilómetro al 6%, pero luego es 9,2, 8,7, 8,1, 8,2, la zona suave. Y a partir de ahí, 11,1, 9,2, 9,2 de nuevo, 8,9, 7,8 y 8,6. O sea, auténtica barbaridad de puerto, 8,6 teniendo una zona azulita en la parte final, o sea que cuidado. Ascensión realmente dura la del monte de Vichan. Y de nuevo pasa lo mismo. Pequeña bajada, repecho para que te pica las piernas, descenso que no es tan rápido como el anterior, más pedaleable, con subibajas, con zonas más llanas. Y aquí de nuevo habrá como 3-4 kilometrillos para llegar al sprint intermedio en Les Gliers. Y de nuevo ascensión en Arabis, que este sí que es un poco más suave. Son 7 kilómetros al 6,8%. Los tres primeros son por debajo del 7, luego es uno al 8,1, otro al 7,8, otro al 9,8 y luego ya el kilómetro final que es suavecito en un falso llano al 2,7%, así que Puerto Duro y a partir de aquí sí que descenso muy muy largo, siempre en terreno favorable durante 30 kilómetros es todo terreno favorable y donde aunque se pueda pedalear siempre va hacia abajo. Luego hay 5 o 6 kilómetros de valle y el ascenso al plató de Solasson con esos 11,5 kilómetros al 8,9%, que empieza con 2 kilómetros por encima del 11%, uno al 9, otro al 11,5, luego un descansito al 4,8, con lo cual te hace pensar, pero todavía llega al 8,9 de media. Un kilómetro al 8,3, 9,4, 10,7, luego otros 2 kilómetros más suaves al 6,4 y al 7,3, luego otro kilómetro duro y otro medio kilómetro que suaviza bastante, y ahí ese kilómetro y medio final es al 7,7%. Pero auténtica barbaridad de puerto. Vemos que el negro al final acaba dominando en estos perfiles, así que auténtico etapón. Muy bien tirada esta etapa en la Dauphiné, solo 120 kilómetros, pero realmente de una dureza impresionante. Así que ansiosos por ver esto el domingo. El lunes veremos cómo ha acabado. Aquí ya sí que no te vas a poder esconder. O sea, si estás mal, es fácil que te quedes hasta en el Col du Pre. Viendo al nivel que está Almeida, no sé si va a poder acabar realmente. O espero que se esté guardando energías para el fin de semana final, porque si no, la verdad es que ver a Almeida llegar fuera de control, tener que bajarse de la bici en una etapa de estas, pues bastante durillo. Por lo tanto, una Dauphiné, un Tour Auvergne-Rhône-Alpes espectacular, con unas dos etapas finales muy muy duras, con unas tres etapas finales muy duras y con esa crono por equipos de mañana que puede ser bastante interesante. Aquí tenemos el recorrido de la crono por equipos.
donde, como decía, hay una zona, el ascenso a Kutruf es bastante pedaleable, bastante llano. Luego, entre los dos puntos de cronometraje, sí que es la zona más revirada. Y luego, Montañí, el inicio del descenso es más revirado, pero a partir de que se llega aquí al río, es una zona ya para ir en equipo y hacer máxima velocidad para llegar a tope. Y cuantos más sean en esta zona, yo creo que mejor para llegar aquí. Y justo ahí, como vemos, en Pegó, ese giro a la derecha para empezar a subir donde el favorito, el líder del equipo, se marchará en solitario. Muy bonita esta carrera, la verdad es que a mí la primera etapa me decepcionó, pero vimos un Decathlon CMA CGM que tomaba el control, donde Richitelo se tuvo que bajar por ese virus estomacal y donde vimos a Paul Seixas que tuvo que echar a correr para llegar al autobús después de la etapa, o sea que es posible que estuviese afectado también por ese virus y por eso no hubiese movimientos. Además llevaba mala cara. Veremos mañana si están bien. Y luego es un esfuerzo corto donde también puede rendir un poco bien, aunque estará, si el virus se le ha alargado un par de días y mañana llega con el virus, todavía vas a tenerlo bastante complicado por un esfuerzo tan intenso con tan poca energía. Puede ser muy duro, pero si mañana ya está medio bien y puede aguantar este esfuerzo, luego tiene otros 2 días donde yo creo que para él será todo favorable para recuperar y estar a tope para esas etapas de montaña. Y luego tenemos a Ayuso ya del Toro, que de momento se les ve bien, a ver qué nos ofrecen estos días finales. Y luego, a ver, ¿qué más tenemos esta semanita? Tenemos, como decíamos, Camerún y Ron Alpes. Y luego tenemos hasta aquí. Tenemos el Tour de Gyeongnam, que son 5 etapas en Corea del Sur. Lo han alargado, ¿eh? Ah, no. Es lo mismo que el año pasado. Pues pensé que antes eran... Es una carrera punto .2, o sea que tampoco vamos a andar prestando demasiada atención. Y como vemos, las etapas son bastante llanas. Pero claro, siendo punto .2 en Asia, pues seguramente esta subida dé para romper la carrera y veremos algún... Esta sobre todo, parecen aquí 2 kilómetros al 9,4%. Esta será la que decida el ganador seguramente. Así que bueno, que sepáis que hay una carrera en Corea del Sur estos días que empieza mañana y que veremos si puedo ir dando los resultados al día porque pilla unas horas un poco extrañas. Tenemos el Circuit Franco-Belg, que es 1.pro, que esto es el día 10, pasado mañana, el miércoles. Y que como vemos es un Yo, circuito ahí en la parte... Buenas, David. En la parte final con el Hortland, con el Kluisberg y con el Noteberg. Ascensiones conocidas ya por las clásicas de primavera. Y con ese final en el Mont de l'Enclou, con esa subidita. Y una Starlist donde vamos a tener al Kerr Pharma y a Caja Rural. Va a estar Alex Alamburu en el Cofidis. Tendremos a Euskaltel también. Y luego sabemos que va a estar Arnaud Delis como gran nombre de los que están confirmados. Mire, va a estar el Burgos Burpel BH también. O sea que hay pleno de equipos Pro Team españoles. Así que a ver qué pueden hacer en este circuito franco-belga, en este circuito franco-belga. No hay mucha participación anunciada todavía. Entonces, como decíamos, entrada al circuito, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas, haciendo Kluisberg, Hortland, Noteberg. Ese es el recorrido y con el final en el Kluisberg, en el Mont de l'Enclou. Luego tenemos el Tour de Beauce, que es en Canadá, que es carrera punto .2 también.
que tenemos una primera etapa llana, una segunda etapa que es de colinas con el San Maggiore, que son 3 kilómetros al 7,1%. Luego al final en el Mont Megantic, que son 5,4 kilómetros al 9,5%, o sea que aquí se va a decidir la carrera. Una crono individual en Quebec City y luego una etapa final en circuito en San George. Oye, pues el recorrido no está mal tirado, ¿eh? Pones un final en alto, luego pones una crono, bien. El Medellín con Óscar Sevilla y sus 147 años, 49 años ya, ¿eh? De locos. Ya se le está notando este año que ha bajado el nivel. El año pasado todavía conseguía buenos puestos y tal. Este año, bueno, ha ganado. Ah, pero es una crono por equipos. Un sexto y un séptimo ha hecho ahí en la Vuelta de la República Dominicana, pero fuera de eso, ya parece que por fin han empezado a pesarle los años a Óscar Sevilla. Y luego eso, equipos de allí, clubes y continentales, tampoco mucho que comentar. George Jackson está aquí en el Bus New Zealand Cycling Project. Estuvo en el Burgos la temporada pasada. Tenemos el Tour de Malopolska 2.2 de nuevo, 4 etapas en Polonia. Un primer prólogo con kilómetro 300, picando hacia arriba bien, al 8%, así que un prólogo duro. Etapa con final en Chelm a 4 kilómetros y medio al 5,9%. Luego una etapa ya más tranquila. Y una etapa final, joder, al 10 kilómetros al 7,6%. Hostia, el Tour of Malopolska es una carrera dura, ¿eh? De alta montaña con bien de chicha. Virgen Santa. Luego tenemos los nacionales de Ecuador. No sé si hay algún corredor confirmado. No, para ninguno de los dos, imagino. Efectivamente, así que poco podemos decir. Pero si no tenemos ruta ni corredores, pues hasta que no veamos a quién va, nada. Tenemos el Copenhagen Sprint, carrera absoluta y totalmente llana, mundial de sprinters, se podría decir. Hay en Copenhague con todos los equipos World Tour y donde vendrán pues los grandes sprinters. Jordi Meus en Red Bull Bora, Jasper Philipsen en Alpecin. Uy, va. Bahrein viene con un equipo más flojo, con Daniel Skerl, supongo que será el que sprinte, no Bruto Meso, pero no lo sé. Tobias Luzandres en Decathlon, Noah Hobbs en Imarain Vandenberg, en IF Education Easy Post. El Grupama trae a Mateo Milan, Ben Turner en el Net Company Neos, Jonathan Milan en el Lidl Trek, Arnaud Delis en el Lotto Intermarché, Luis Aular en Movistar y John Barrenechea, Ethan Vernon en NSN, Tim Merlier en Sudal Quick Step, Pascal Ackermann en J. Kualula, Pavel Bittner en Pigny Pos NL, Axel Singel en Bismal Isabike, Juan Sebastián Molano en UAE, Soren Wereschiol en 1X, Davide Ballerini en XDS Astana, Milan Fretin en Cofidis, Sam Bennett en Pinarello Q36.5, Arvid De Klein y Luca Mozzato en Tudor, Giovanni Lonardi en el Pole Division Malta, Dylan Groenewegen en Universe Road Rockets, Emilien Janier en Total Energies y Matt Sanderson en la selección de Dinamarca, que porque no pueden traer a Pedersen, porque si corre el Lidl no puede correr en la selección. Pero como vemos, todos los grandes nombres, o la mayoría de los grandes nombres de los sprinters están aquí, todos para esta carrera. Tenemos el Grand Prix Gippingen, que es 1.1 en Suiza, con este circuito de colinas donde se asciende el Rotberg, que son 7,1 kilómetros al 3,7, pero que realmente son 1 kilómetro al 5,1, 1 al 6,4, luego 3 kilómetros que hacen prácticamente ya entre los tres, y luego 1 kilómetro al 4,8 y otro al 5,9. O sea, son como dos colinillas seguidas y que se hacen 7 ocasiones. Y oye, la participación, 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos World Tour, estará Euskaltel y son 5 equipos Pro Team.
Así que buena participación la del Grand Prix Gippingen. Y por último tenemos la Mur Classic Grassbergen, la carrera del Kappelmoor, circuito donde se pasa a Denden Rothberg, se desciende, se sube Oude Steenweg y luego se sube el Brusselstrat. Luego Parikeberg se vuelve a hacer el circuito y a partir de ahí se sustituye el Oude Steenweg por el Mur van Grassbergen, que se hace en 3 ocasiones, seguido todas ellas del Brusselstrat en Grassbergen, con un Parikeberg en la parte final y luego de nuevo de Norberg y justo antes de empezar el Mur Grassbergen es donde está el final. Así que carrera bonita de Pavé Colinas, ya sabemos lo que es esto. Pero claro, como los grandes sprinters están en la otra carrera, pues aquí hay otros corredores. Tenemos a Paul Mañer del Sudal Quick Step, como Merlier va la otra, aquí viene este. Stephen de Sweetener. Sería una buena carrera para Van der Poel, pero ya sabemos que por estas cosas ni se molestan. Y la participación es un poco más escasa que con el Gippingen y el Copenhagen Sprint en el mismo día, pues es más complicado que haya una buena participación aquí. Tenemos también a Max Kanter con Gleb Syriza, pero bueno, un poco más suave la participación. Y eso es todo lo que tenemos esta semana, sobre todo concentrados en el Ron Alps, pero bueno, con más carreritas punto uno y carreras bonitas. El ranking. UAE sigue liderando, 2000 puntos de ventaja sobre Red Bull Bora, que es segundo. Bisma es tercero, cosa sorprendente, después de ganar el Giro, a 300 puntos del Red Bull Bora. De Caldón está cuarto. Y luego, si vamos bajando, ascenderían, si acabara el trienio ahora, Cofidis y Pinarello. Descenderían IDF Education Easy Post y Picnic Post NL. Para todo el World Tour estarían invitados Cofidis, Pinarello Q36.5 y Tudor. Para las carreras pro estarían Universal Rockets y Total Energies. Luego tenemos a Caja Rural, Burgos, Polti, Solution Technipo Rally y Care Pharma con el puesto bien asentado entre los 30 mejores. Euskaltel, que está entre los 30 mejores, pero un poquito más complicado que el resto. Y a solo 170 puntos de Euskaltel Euskadi tenemos a Bardianich SF7 Saber, que puede ser uno de los rivales para meterse en ese top 30. Además, tenemos también ahí al MBH Bank CSB Telecomfort. No hay que olvidar que el Rulley no coge puesto, pero lo quita, como se lo está quitando ahora mismo al Bardiani. Y luego tenemos al Model Adventure, que está ahí con 900 puntos, que decíamos, ha conseguido 200 y algo en Baluán, así que fijaos lo mal que estaba y que empieza, se acerca por lo menos a la pelea, empieza a estar a 400 puntos. Así que va a haber una pelea interesante ahí por esos últimos puestos. De momento, Caja Rural Burgos y equipo Care Pharma, que lo tienen bastante bien hecho. Así que nada, gente. Aquí lo vamos a dejar. Esto es lo que tenemos esta semana. Como decía, semana protagonizada básicamente por el Ron Alps. Y la semana que viene tendremos Suiza. Pero bueno, luego hay unas cuantas carreritas de menor categoría esta semana. Así que nada, lo dicho, nos vemos el lunes que viene con más ciclismo y si queréis durante la semana con jueguitos, ya sabéis.